Buenas, este es el primer video de ejercicios del tema número 6 de Física General 3, tema de ondas electromagnéticas. Muy bien, entonces este ejercicio que voy a realizar en este video es del libro oficial del curso, pero en su edición anterior, que es la novena edición, no la décima. Entonces esta edición tiene un ejercicio extra que no está en la décima edición, que es el número 3 de esta novena y que trata sobre la parte de corrientes de desplazamiento, la primera sección del tema número 6. Entonces, lo que dice el problema es que se tiene una corriente de 0.1 amperios que carga un capacitor con placas paralelas cuadradas que tienen 5 centímetros de lado. ¿Sí? Y lo que se dice es que las placas están separadas por 4 milímetros. Y dice que se encuentre la tasa, ¿verdad?, a la que cambia el flujo eléctrico a través del tiempo entre las placas y encontrar la corriente de desplazamiento entre estas placas. Muy bien. Entonces ahí lo que tenemos que considerar, ¿verdad? Pensemos que, bueno, pues tenemos aquí las placas que serían de esta forma, ¿verdad? Tendríamos una por aquí, luego otra por acá. ¿Okay? Se nos está dando lo que sería el lado, ¿verdad? Y se nos está dando también la distancia que hay entre ellas, ¿verdad? De separación. Si yo las viera, digamos, de esta forma, completamente de lado, entonces, ¿cuál es la separación que hay entre ellas, ¿verdad? Hasta aquí sería el cabo. Y entonces también se nos da esta distancia aquí, de separación que podemos llamar D. Muy bien. Entonces, lo que intenta este ejercicio es mostrar que realmente mi corriente de desplazamiento no debería depender ni de esta distancia ni de lo que sería el área de las placas. ¿Y por qué? Bueno, pues sabemos que por este circuito tiene que pasar una cierta corriente, ¿verdad? Es un circuito que ya se le dio una cierta corriente y yo lo que esperaría es que no importa cómo sea la figura o la forma que tengan esas placas, cuando yo realice la ley de Ampere en un punto que no sea lo que serían esas placas, yo debería obtener la corriente, ¿verdad? Dado un campo magnético, etcétera, etcétera, la I encerrada debería ser la misma. Entonces, si yo lo que hago es que hago la ley de Ampere en un punto en medio de las placas, o sea, aquí, ¿verdad? Que eso entonces lo vería como algo así, y aquí oculto por este lado. Entonces, yo lo que espero es que también aquí yo encuentre una corriente que debería ser igual. No sé si recuerdan, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de la parte de teoría, que decíamos que en el caso de que yo estuviera utilizando una superficie donde solo estuviera el campo eléctrico de, esta, de, este, de estas placas, ¿verdad? O el campo eléctrico generado por este capacitor, entonces yo lo que esperaría es que la corriente de desplazamiento sea igual a la corriente que está pasando, ¿verdad? Por lo que sería la parte del cable. Entonces yo lo que espero, ¿verdad? Es que no importa qué forma tengan, no importa qué separación tengan estas dos placas, yo debería tener siempre la misma corriente. Y si obtengo la misma corriente y recuerdo, bueno, la misma corriente de desplazamiento, ¿verdad? Y si yo recuerdo que la corriente de desplazamiento estaba como epsilon cero y aquí esto como el cambio en el flujo al respecto del tiempo y como epsilon cero es una constante, entonces también esto acá, que sería la tasa, ¿verdad?, en la que está cambiando esto, también debería ser algo que no importa, ¿verdad?, de la geometría de estos capacitores. Entonces eso es lo que voy a buscar, que no importa de la geometría de separación o de cómo es el área, si son cuadradas, si son circulares, etc. Eso es lo que tengo que llegar a concluir. Muy bien, entonces para eso, yo lo que recuerdo es que este flujo eléctrico, ¿verdad? El flujo eléctrico depende de E y de A. Muy bien. Donde E sería el campo eléctrico que está pasando por esta zona, ¿verdad? Y A sería el área, ¿verdad? Por el que yo estoy viendo o que estoy analizando este flujo, ¿verdad? Entonces, yo lo que recuerdo es cómo se expresa E para cuando yo tengo dos placas paralelas. Entonces, esto es parte de lo que ustedes tendrán que recordar de Física General 2, ¿verdad? Que se había visto con el tema de campos magnéticos y en la parte específicamente de las placas paralelas. Y yo podía decir que este E lo podía ver como sigma, que esto es la densidad de corriente, densidad de carga, perdón, superficial, entre epsilon cero. ¿Ok? Y eso entonces lo estoy punteando con A. Entonces, algo que tiene
bueno, en lugar de puntearlo ya, lo que hago es que lo estoy multiplicando y aquí puedo poner cómo sería el ángulo que hay entre los dos. Bueno, yo espero que esta área que estoy considerando aquí, ¿verdad? Vaya en una cierta dirección, que sería la dirección de los cables o lo que sería perpendicular, ¿verdad? A lo que es el plano que yo estoy generando. Y las líneas de campo eléctrico también van en esa dirección, ¿verdad? Porque van de una placa hacia la otra. Entonces lo que yo obtengo ahí es que esto va a ser el coseno de 0 grados. Y esto entonces yo sé que es 1, ¿ok? Coseno de 0 es 1. Entonces esta parte ya la puedo ignorar, ¿verdad? Nada más multiplicar por 1 y lo que me quedo es esta parte de acá. Y entonces ahora digo, ¿qué era ese sigma? Bueno, o también otra forma de ver lo que era el campo eléctrico entre dos placas. Bueno, ese sigma, que es esta densidad de carga superficial, lo que decía yo era que era la carga que yo tenía en almacenada, ¿verdad? En esas placas, ¿verdad? O por lo menos una de las cargas, ¿verdad? Recuerden que una tiene una carga positiva y la otra tiene el mismo valor, pero negativa. Entonces el valor de esa carga que están almacenando cada una por aparte. Y después esa carga entre el área. Eso es la densidad superficial de carga, ¿ok? En una superficie, en un área. Y vean que entonces aquí con esto yo estoy cancelando lo que serían las áreas. Y al final lo que obtengo es que el flujo eléctrico nada más depende de la carga que yo tenga y de epsilon sub 0. Entonces es lo que estoy obteniendo por el momento. Ahora noten esto. Lo que yo necesito es la derivada con respecto al tiempo de este flujo. Entonces, por el momento, vean que yo en ninguna parte del ejercicio tuve que considerar cuánto era la distancia que había entre las dos placas, ¿verdad? Eso, cuando yo hago el análisis del campo eléctrico, me doy cuenta de que no es necesario utilizarlo. Y además, el hecho es de decir que el campo eléctrico yo lo puedo definir por medio de la carga, eso me hizo cancelar la parte de las áreas, ¿ven? Entonces, yo nada más necesito saber la carga. Y ahora sí, bueno, yo no conozco la carga almacenada y técnicamente la geometría de este capacitor me dice cómo es que tiene que estar esa carga almacenada, ¿verdad? O cuánta carga puedo almacenar. Entonces todavía tengo una cierta dependencia por ese resultado. Pero ahora lo que voy a hacer es que al yo derivar esto con respecto al tiempo, yo voy a derivar esto, cosa que está por acá, ¿verdad? Donde epsilon sub 0 yo sé que es un valor constante, pero la carga, esa sí sé que va variando porque el capacitor se carga y se descarga, ¿verdad? Entonces, en este caso específico me están diciendo que se está cargando, entonces yo sé que Q va a variar con respecto al tiempo. Entonces, si yo lo que hago es que tomo la derivada con respecto de esto, saco lo que es la constante y lo que me queda es dQ dt. Y ahora lo que recuerdo es, bueno, ¿qué es dQ dt? Eso es específicamente la corriente, ¿verdad? Que yo podría tener en un circuito. ¿Cómo se está cargando esto? Bueno, por medio de la corriente que le está llegando del cable, o sea, la corriente que ya me dieron a mí de 0,1 amperes. Y entonces vean que al final, todo lo que es la especificación que me dan geométrica de lo que era capacitor no es necesaria porque al final lo único que hace o de lo que depende esta tasa de cambio del flujo eléctrico es de la corriente que esté pasando por el circuito. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque nosotros recordábamos que la corriente iba a ir cambiando conforme esto se iba cargando. ¿Verdad? En el instante en el que se complete o en que se cargue completamente, ya el circuito no debería tener más corriente porque el capacitor ya está a máxima potencia, ¿verdad? O a máxima carga más bien, está a máxima carga y ya no permite, ¿verdad? Que fluya más carga por medio de él, ¿verdad? Entonces, o que fluya más carga en lo que es el circuito, ya queda en un valor definido. Muy bien, entonces al final lo que ya se puede analizar de esa parte es que lo que me estaban pidiendo es nada más la corriente que me dan de 0,1 ampere y el valor de epsilon sub 0, que es bueno, ya es una constante universal, y entonces al final el resultado de esa división, numéricamente lo que me da es de 11,3 por 10 a la 9, ¿ok? 11,3 por 10 a la 9. Y aquí entonces serían las unidades de flujo eléctrico, ¿verdad? Que, bueno, pues para dejarlo en el sistema internacional, lo que puedo hacer es dejarlo como volts metro sobre segundo, ¿verdad? Donde, bueno, considerando siempre que el volt, ¿verdad? Es voltmetro sería el de campo eléctrico y sobre segundo sale de realizar la derivada, ¿verdad? Recordando esa parte.
Bien, entonces eso es lo que tendríamos para este valor específico de acá. Y luego los que nos piden es la corriente de desplazamiento, que noten que sería multiplicar este valor que tengo aquí por epsilon cero. Entonces vean que si yo multiplico esto, que era esto de acá, por epsilon cero, lo que me da es exactamente I. Y es lo que espero, ¿verdad? Al final, la corriente de desplazamiento para el punto o para lo que está aquí adentro es de 0,1 amper, como me lo mostraba el ejercicio al inicio, ¿verdad? Con la parte del cable. O sea, yo espero que sea exactamente la misma. Y con eso recordamos que se cumple lo que sería la ley de Ampère-Maxwell, ¿verdad? O la forma general de la ley de Ampère, que me decía que B punto ds es igual a mu sub 0 I más ID. Donde recordamos, ¿verdad? Que si yo llegaba y tomaba uno y lo que hacía era envolver a lo que sería la zona donde estaba pasando o donde estaba el capacitor, yo esperaba obtener tanto lo mismo en I para esta área como ID si yo lo hacía en esta área de acá. O sea, tenían que ser exactamente lo mismo si yo consideraba los dos casos por aparte. Y al final obtenemos que la corriente de desplazamiento sí es 0,100 amperes, como se esperaba. Y entonces nos demuestra que no necesitamos de la geometría de este capacitor. Puedo poner lo que yo quiera, ¿verdad? Sea cuadrado, sea circular, sea cualquier distancia entre los dos, tengan cualquier área, siempre debería obtener la misma corriente de desplazamiento. Eso sí, ¿verdad? Claramente considerando que mi espira sea lo suficientemente grande como para envolver, ¿verdad? Lo que sería todo el capacitor. Entonces, este, eh, sí, entonces eso sería para este ejercicio. Nada más era un ejercicio para explicar, ¿verdad? Cómo no depender de la geometría de un capacitor y cómo siempre esperamos que la corriente sea igual a la corriente de desplazamiento para cuando estamos haciendo el análisis exclusivamente entre las placas del capacitor. Entonces, con eso terminamos este video. Muchas gracias por su atención.